Vale, el puente de diodos es un elemento que se encarga de transformar la corriente alterna que se genera en las bobinas del alternador en corriente continua. Recordad que necesitamos corriente continua para poder cargar la batería y para poder alimentar a todos los consumidores eléctricos del coche, ¿vale? Que esos consumidores funcionan con corriente continua. Aquí tenéis el componente que va unido al propio alternador, ¿vale? Antiguamente, los muy antiguos, sí que era un componente separado que iba fuera de él y conectado por un cableado, pero hoy en día va siempre unido. Aquí, importante acordarse de la configuración que tiene, que es un puente de diodos que puede ser de 6 o 9 diodos, luego veremos, que se conecta a la salida de las bobinas inducidas, ¿vale? Y aquí se puede apreciar lo que sería este tornillo, que sería el cable B+, ¿vale? Aquí iría conectado el cable B+, sería un cable bastante grueso que iría directo a conectado a la batería. Vale. Primero recordar la diferencia entre alterna y continua. Aquí tenemos los dos tipos. La corriente alterna cambia de sentido. Esto sería un ejemplo de una corriente alterna senoidal, ¿vale? Que empieza en 0, se hace positiva, luego vuelve a 0 y se hace negativa. Cuando se hace negativa, lo que pasa es que la corriente cambia de sentido, ¿vale? Luego volvería otra vez a 0, volvería a hacerse positiva y así continuamente. ¿Vale? Esta corriente es la que se genera en el alternador. Como en el alternador tengo tres bobinas que están desfasadas 120 grados, tendría una superposición de las tres ondas, lo que sería la salida del mismo. ¿Vale? Aquí tenemos tres ondas, una de cada color, y cada onda correspondería a una bobina inducida. Y aquí abajo tengo, esto de aquí sería la corriente continua. ¿Vale? La corriente continua pues es una línea recta, es decir, siempre es positiva. ¿Vale? No tiene por qué ser una línea recta, o sea, no. La corriente continua se define así porque los electrones siempre van en el mismo sentido. ¿Vale? Podría ser una corriente pulsatoria, no necesariamente tiene que ser una corriente, o sea, no necesariamente tiene que ser una línea recta, ¿vale? Pero siempre sí que es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Pues que los electrones siempre van en el mismo sentido. ¿Vale? Eso es importante que quede claro, porque si no luego puede dar lugar a error. Vale, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, esto lo conseguimos con un puente de diodos. Fijaros, en este primer ejemplo, que sería el alternador elemental, imaginaros que cojo una bobina, ¿vale? De las tres que lleva el alternador, cojo una solo y le conecto un diodo a esa bobina. Recordad que el diodo es este simbolito que tenéis aquí. Tiene un ánodo y tiene un cátodo. La corriente, si va en el sentido de la flecha, es decir, si le doy más tensión al ánodo que al cátodo, la intensidad quiere ir en el sentido de la flecha y el diodo entra en conducción. Si es a la inversa, es decir, si le doy más tensión en el cátodo que en el ánodo, el diodo se bloquea y no permite el paso de corriente. Vale, entonces si yo conecto un diodo a la bobina, la onda que se genera, que es alterna, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estoy en la parte positiva, el diodo entra en conducción y no hay ningún problema, pero cuando la corriente se hace negativa, es decir, le doy más tensión en el cátodo que en el ánodo, el diodo se bloquea, con lo cual toda esta parte de la onda que es negativa no podría pasar, esa intensidad no podría pasar porque el diodo no lo permitiría. ¿Vale? Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues consigo que la parte negativa de la onda se elimine, con lo cual solo me quedo con la parte positiva y ya estaría transformando la corriente alterna inicial en la corriente continua, que es la que tenéis a la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esta corriente no me vale porque es una corriente muy inestable, es decir, aquí tengo empieza en 0, se hace un máximo, luego tengo una parte muy grande que está en 0 voltios, con lo cual eso no me, no me funciona. ¿Vale? Entonces sería una corriente pulsatoria que no sería del todo válida todavía. ¿Por qué? Porque solamente estoy rectificando media onda. Esto se llama puente rectificador de media onda. Ya estaría en primer lugar consiguiendo transformar esa corriente alterna inicial en continua, pero de momento sería una transformación un poco ineficaz. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora si tengo las tres bobinas y conecto un diodo a cada bobina?
pues sería lo mismo que antes, pero la resultante sería la superposición de las tres bobinas, ¿vale? Tendría la figura que veis aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que sigue siendo, como os digo, una tensión demasiado pulsante, demasiado pulsatoria, ¿vale? Ya es continua, pero oscila mucho. De momento no me valdría. Y si la cogemos y colocamos dos diodos, ¿vale? Fijaros aquí, vamos a ver, esto sería un rectificador monofásico, ¿vale? Imaginamos que tengo solo una bobina, ahí se ve completo, tengo solo una bobina y le conecto dos diodos a esa bobina, ¿vale? Aquí lo que va a pasar es que ahora estoy rectificando tanto la parte positiva como la parte negativa. ¿Qué significa eso? Que la parte negativa ya no la pierdo como antes, sino que como le conecto otro diodo, ¿vale? Cuando la tensión sea negativa, ese diodo entrará en conducción y aprovecharé, es como si transformara esa onda negativa en positiva y la puedo aprovechar, ¿vale? Aquí en el dibujo este podéis ver el ejemplo, ¿vale? Una sola bobina con dos diodos. ¿Qué pasa? Si la corriente va en el sentido horario, en este sentido de aquí, ¿vale? Pues este diodo de aquí arriba va a estar bloqueado, pero este de abajo sí que está en conducción. Con lo cual la corriente sale por aquí, ¿vale? Voy a dibujar de otro color, saldría por aquí, vendría por aquí y saldría por el otro lado. El otro diodo estaría bloqueado y el diodo de abajo estaría en conducción. ¿Qué es lo que pasa si ahora la corriente en un momento dado quiere ir al revés? ¿Vale? Quiere ir en sentido antihorario. Pues pasaría a la inversa. Este diodo entraría en conducción y el de abajo se quedaría bloqueado. ¿Vale? Con lo cual ahora la corriente sí que podría pasar en este sentido también y saldría por aquí hacia los consumidores. Entonces, en este ejemplo, como ya he colocado dos diodos en una de las fases, estoy consiguiendo rectificar tanto la parte positiva como la parte negativa. Por eso se llama un rectificador de onda completa. ¿Vale? Entonces aquí la corriente de salida, o la tensión de salida, mejor dicho, ya no es tan pulsatoria, ya es más utilizable. ¿Vale? Y esa es la idea que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Vale? En este caso, en un alternador real tenemos esto. Tenemos una salida, ¿vale? Aquí es importante que quede claro un poco cómo está esto estructurado, ¿vale? Aquí lo que tengo es, fijaros, tengo tres ondas, una de cada color, una verde, una azul, una roja, y las tres ondas, cada una de las tres ondas corresponde a cada una de las tensiones de salida en cada una de las bobinas que tengo en el alternador. ¿Vale? Aquí fijaros, por ejemplo, el azul empieza en 0, a los 180 grados se hace 0, ¿vale? Aquí, no sé si lo veis, aquí esto sería 180 grados, ahí se hace 0, luego se hace negativa y vuelve a hacerse 0 a los 360 grados. Esto estamos hablando de giro del rotor, ¿vale? El rotor va girando a 180 grados, la corriente se hace 0, ¿vale? O la tensión se hace 0, con lo cual la corriente también. Luego se hace negativa y luego vuelve a hacerse 0 de nuevo cuando hace el giro completo. Y las tres fases hacen exactamente lo mismo, pero con un desfase de 120 grados. ¿Vale? La azul empieza en 0, pero fijaros que, si le pongo otro color, la roja empieza aquí en 120. ¿Vale? Empieza en 120 y hace el mismo ciclo a los 120 grados, es decir, los 180 grados, que serían los 300 grados, que es aquí abajo, se hace 0, vuelve a hacerse negativa y cuando gira 360 grados, que es aquí en 480, realizaría el ciclo completo. ¿Vale? Y luego la verde lo mismo, pero desfasada 120 grados más. Entonces, al final lo que tendría es esto. Esto es lo que yo quiero rectificar. ¿Aquí qué voy a hacer? Pues voy a colocar dos diodos por cada fase. Si coloco dos diodos por cada fase, consigo toda esta parte negativa pasarla hacia arriba y conseguir utilizarla, ¿vale? Para que al final tenga una tensión bastante uniforme, que sería cercano a una línea recta. ¿Vale? Esto sería el ejemplo, esto sería lo que tengo inicialmente y la figura de la derecha sería lo que yo conseguiría después de rectificar esa corriente colocando dos diodos por fase, es decir, colocando en total 6 diodos. ¿Vale? Sería un puente rectificador hexadiodo. Porque luego tenemos los de excitación, y esos son opcionales, eso ya veremos luego para qué se utiliza. Vale, entonces si nos vamos aquí, esto ahora vuelvo por aquí y vamos aquí. Vale, esto sería el esquema eléctrico del puente de diodos hexadiodo, como acabo de decir,
montado tal cual. Vale, fijaros, aquí hay que distinguir, un poco identificar los elementos. Tengo las bobinas inducidas, que es la U, la V y la W. En estas tres bobinas es donde se genera la electricidad y yo las conecto a los puntos de conexión con el puente de diodos. Ahí sería uno aquí, otro aquí y otro aquí. Vale, esto que veis aquí abajo, el elemento número 2, es el rotor. ¿Vale? Recordad que eso gira con la polea y cuando eso gira se genera corriente inducida en las bobinas inducidas, que son las U, V y W que vemos aquí en el punto número 3. ¿Qué pasa? Que esa corriente tiene la forma que veis a la izquierda, como hemos dicho antes, ¿vale? Una corriente alterna senoidal, ¿vale? Con un desfase de 120 grados. Perfecto. Fijaros aquí en cómo están conectados los diodos, ¿vale? Yo tengo unos diodos de positivo, que son estos, que se conectan a las inducidas, a los puntos estos que os he dicho antes, y se conectan por aquí, están unidos por el cátodo a positivo, ¿vale? Por aquí están unidos a positivo. Y luego tengo los diodos de negativo, bueno, esto lo voy a borrar para que no se líe mucho. Vale, luego tengo los diodos de negativo, que son estos de aquí, que están unidos por su ánodo, ¿vale? Hacia aquí abajo, hacia negativo. Por eso se llaman diodos de negativo, ¿vale? Hay que quedarse con eso. Ahora vamos a explicar esto cómo funciona. Vale, este puente de diodos, de la forma que está construido, solamente pueden conducir dos diodos a la vez. Es decir, uno negativo y uno positivo, ¿vale? O sea, nunca pueden estar conduciendo más de un diodo positivo y más de un diodo negativo a la vez, ¿vale? ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, fijaros, vamos aquí, vale. Recordad primero, el diodo tiene dos terminales, el ánodo y el cátodo, ¿vale? Para que el diodo funcione, tiene que tener más tensión en el ánodo que en el cátodo y empieza a conducir, ¿vale? Cuando eso pasa, el diodo empieza a conducir y se comporta como si fuera un cortocircuito, ¿vale? Significa que más o menos sí que recordad que consume una pequeña tensión el diodo, que es muy pequeña y puede ser despreciable, ¿vale? Entonces, si el diodo conduce, es decir, si tiene más tensión en el ánodo que en el cátodo, entra en conducción y se comporta como un cortocircuito, como un cable, ¿vale? Y en cambio, la inversa, si tengo más tensión en el cátodo que en el ánodo, el diodo se bloquea y no permite el paso de corriente. Vale. Fijaros aquí, los diodos de positivo están unidos por el cátodo, ¿vale? Por la K, que es el cátodo, están unidos a positivos. Esto se llama circuito policatódico, ¿vale? Los electrónicos le llaman así. ¿Por qué? Porque de la manera que está dispuesto esto, solo puede conducir un diodo a la vez, ¿vale? No pueden conducir dos diodos de positivo a la vez. Fijaros aquí en la onda esta. A ver si puedo esto funcionar aquí. Fijaros aquí en esta onda. Esos diodos están conectados a las bobinas U, V y W, ¿vale? Y esas bobinas, su tensión va variando en función del giro del rotor. Vale, por ejemplo, vamos a suponer, voy a ponerlo aquí en verde que se vea mejor, vale, vamos a suponer que estamos aquí. Esto podrían ser, pues, 13 grados más o menos. Imaginaos que estamos en este punto, ¿vale? En ese punto, 10, 12 grados, 13 grados más o menos, me da igual. Vale, en ese instante, la tensión más alta está en la bobina U, ¿vale? O sea, esto sería la tensión más alta. Luego estaría la amarilla y luego la verde. Vale. Pues, ¿qué diodo va a conducir? Este circuito, el circuito policatódico, ¿vale? Solamente va a conducir el diodo que tenga la tensión más grande en el ánodo, ¿vale? O sea que si estamos en este instante que os he dibujado aquí, ¿vale? Más o menos 12 grados aproximadamente, en ese instante la tensión más grande es la de la bobina U, con lo cual si este diodo de aquí está conectado a la bobina U, este va a entrar en conducción, va a tener más tensión en el ánodo que en el cátodo, entra en conducción y ¿qué va a pasar ahora? Pues que la misma tensión que tiene aquí va a tener aquí, ¿vale? Porque entra en conducción, se comporta como un cortocircuito. Entonces, todos estos diodos en su cátodo tienen la misma tensión, que es la misma tensión que tiene el diodo que está conectado a U, ¿vale? ¿Qué le pasa a este diodo?
porque está bloqueado, tiene más tensión aquí que aquí, con lo cual se bloquea. Y este diodo lo mismo, tiene más tensión aquí que aquí, ¿vale? Con lo cual se queda bloqueado y solamente puedo conducir el diodo primero, el de la izquierda, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que cambie las condiciones. Fijaros aquí en la onda esta, ¿vale? Esto lo voy a borrar y así. A ver. Vale. Aquí lo que va a pasar es que el rotor va girando y conforme va girando el rotor, la tensión U llega a un máximo, ¿vale? Voy a hacerlo aquí en rojo para que se vea mejor. Vale. La tensión U llega a un máximo, pero va decayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto. Fijaros en este punto que va a pasar aquí. Ya la tensión, a partir de este punto, la tensión en U disminuye y la tensión en V aumenta. ¿Vale? Entonces, si me voy aquí a este punto, en ese punto de aquí, que sería pues un giro más o menos de cerca a 30 grados, ¿vale? Vamos a suponer que esto es, pues no sé, serían, vamos a suponer 28 grados, por ejemplo. ¿Vale? Ahí, 28 grados. En ese instante, la tensión en V ya es más grande, ¿vale? Entonces, cuando pasa eso, ¿vale? Esto vamos a borrarlo para no liarse, ¿vale? Borramos esto, ¿vale? Cuando la tensión en V es más grande, ¿vale? Fijaros aquí en el dibujo, el diodo central, ¿vale? Este diodo va a entrar en conducción. ¿Por qué? Porque la tensión en su ánodo, que es el que está conectado a V, va a ser más grande que la que tengo en el cátodo, con lo cual entra en conducción y todo se pone a la misma tensión, porque esto se comporta como un cortocircuito, recordaros, todo esto se pone a la misma tensión que tengo en la bobina V. ¿Qué va a pasar con los otros diodos? Pues que se van a quedar bloqueados, ¿vale? ¿Por qué? Fijaros en el primer diodo. En este diodo, que borre esto y así, vale. En este primer diodo, ¿vale? En su cátodo, es decir, aquí tengo la tensión de V y en su ánodo tengo la tensión de U, porque él está conectado a U, ¿verdad que sí? Entonces, ese diodo va a estar bloqueado, ¿eh? En este instante que estamos aquí, en este instante, la tensión V es más grande que la tensión U. En ese instante ya le ha pasado. Con lo cual, este diodo va a estar bloqueado sí o sí porque tiene más tensión en su ánodo que en su cátodo, ¿vale? Y el otro diodo, el W, le pasa exactamente lo mismo. La tensión que tiene en su ánodo va a ser más grande que el de su cátodo, con lo cual no puede conducir, ¿vale? Solamente va a conducir el diodo central, el de la V. Esto seguirá girando, ¿vale? Cuando siga girando, pues va a pasar exactamente igual. Llegará un punto en el que la otra tensión será más grande y entrará en conducción el tercer diodo y los otros se bloquearán, ¿vale? Y así sucesivamente. Es decir, en resumen, como está construido este diodo, solamente puede funcionar, o este puente de diodos, mejor dicho, solamente puede funcionar o puede entrar en conducción un diodo nada más, ¿vale? Entonces, al final, independientemente de lo que pase en las bobinas, ¿vale? Que esto es lo importante, la corriente siempre va a salir por aquí hacia positivo, ¿vale? Luego tenemos la misma historia, pero con los diodos de negativo. Los diodos de negativo son los de aquí abajo, ¿vale? Y es un circuito polianódico. ¿Por qué? Porque están conectados todos los ánodos entre sí a negativo, ¿vale? Y aquí pasa exactamente lo mismo, pero al revés. De estos tres diodos de negativo, solamente conduce el diodo cuya tensión sea más negativa en su cátodo, ¿vale? Su cátodo son estos de aquí, porque estos son los que están conectados a las bobinas inducidas, ¿vale? Entonces, en cada instante va a conducir el diodo que tenga la tensión más negativa en su cátodo. Ya está, ¿vale? Los demás no van a conducir, solo puede conducir uno de esos tres, conducirá uno, igual que los de arriba, pues los de positivo solo conducirá uno, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo. Si me vuelvo a la gráfica esta, vamos a suponer que estoy aquí donde me he quedado antes, a 28 grados, ¿vale? Pues a 28 grados, ¿cuál es la tensión más negativa? La tensión más negativa es la de la onda naranja, que es la W, ¿vale? Pues el diodo que conducirá será el diodo que está conectado a la bobina naranja, es decir, a la W, que en este caso sería este, ¿vale? Este de aquí.
Entonces ese diodo, como tiene una tensión más negativa que nadie en ánodo, en su ánodo, ¿vale? Pues va a entrar en conducción, porque aquí en el cátodo, en los cátodos, todos tienen la misma tensión porque están interconectados entre sí, con lo cual, como están conectados con un cable, todos están en la misma tensión. Entonces, el que tiene la tensión menor en su, en su cátodo será el que entre en conducción. En este ejemplo que os he puesto será el de la derecha, ¿vale? Porque es el que está conectado a la bobina W. Entonces, si este entra en conducción, ¿vale? Los otros no pueden conducir. ¿Por qué? Porque las tensiones que tienen en sus cátodos son menos negativas, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que otra onda de otro diodo se haga más negativa que esta, ¿vale? Si seguimos el ejemplo que hemos puesto, ¿vale? El rotor sigue girando, vamos a dibujarlo aquí, vale, el rotor sigue girando y la tensión esta naranja de la W se va haciendo cada vez, se va acercando a cero, ¿vale? Fijaros aquí en este punto. ¿Qué pasa en este punto? Pues que a partir de aquí la tensión de la bobina negra, que es la V, que es la U, perdón, está aquí, es la U, ¿vale? A partir de ese punto, esta aquí se hace más negativa. Con lo cual, cuando eso pase, el diodo que está conectado a la W se quedará bloqueado y empezará a conducir el diodo que está conectado a la U, porque en ese instante ese diodo tiene una tensión más negativa en su cátodo, ¿vale? Entonces, en ese instante, este diodo, a ver que lo borre, está aquí, ¿vale? Este diodo se bloqueará y entrará a conducir el diodo que está conectado a la U, porque en ese instante ese diodo está conectado a la bobina que tiene la tensión más negativa, ¿vale? Entonces pasaría igual que en los positivos, pero justo a la inversa. Al final el resumen es que de esta manera esto funciona de forma automática, ¿vale? No hay que hacer nada, simplemente como está conectado a cada una de las bobinas, en cada instante conduce en el circuito de arriba el diodo que tenga más tensión en su ánodo, ¿vale? Y en la parte de abajo, los de negativo, el que tenga la tensión más negativa en su cátodo. Y en cada instante lo que tenéis que acordaros, siempre únicamente está conduciendo un diodo de positivo y un diodo de negativo, ¿vale? Y gracias a eso, gracias a los diodos de negativo, todas las ondas negativas las puedo aprovechar y gracias a los de positivo, todas las ondas positivas las aprovecho. Con lo cual estoy consiguiendo rectificar la onda completa y consigo que la tensión de salida sea muy cercana a una línea recta, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que se vea más claro. Voy a borrar todo esto que no nos liemos. Vale, por aquí. Vale. Vale, vamos a suponer que estamos ahora en un instante a un giro de rotor de, uno que se vea claro. Vale, ya tengo. Vamos a ponerlo aquí en verde, por ejemplo. Vamos a suponer que estamos aquí, ahí, en ese instante. En ese instante, pues sería un giro de rotor aproximado de pues unos 40 grados aproximadamente. Vale. En ese instante, la tensión más positiva es la de esta de aquí, la verde, ¿vale? La de la bobina V. Entonces, ¿qué diodo va a conducir de positivo? El que está conectado a la V, con lo cual la corriente, vamos a poner aquí en rojo, ¿vale? Vendrá por aquí y conducirá este diodo, ¿vale? Como ese diodo conduce, los otros no pueden conducir, como hemos explicado antes. Entonces la corriente vendrá por aquí, saldrá por aquí, se irá hacia positivo a los consumidores, ¿vale? Y luego alimentará, bueno, cargará la batería, alimentará a los consumidores y luego tendrá que volver por aquí para cerrar el circuito. Vale. ¿Por qué diodo vuelve? Vamos a ver, en ese instante la tensión más negativa corresponde a la bobina hasta aquí, a la bobina U, ¿vale? Pues ¿qué diodo de los negativos entrará en conducción? El diodo que esté conectado a la bobina U, ¿vale? En este caso es este de aquí, este de aquí. Lo cual la corriente vendrá por aquí, ¿vale? Por aquí
cerrar el circuito por aquí abajo. Ese será el camino de la corriente. Entonces, en ese instante, la corriente sale por U, pasa por el diodo central, pasa por positivo, va a los consumidores, vuelve por negativo y por el diodo este de aquí abajo vuelve a la bobina U para cerrar el circuito. ¿Vale? Eso sería en ese instante. ¿Qué pasa? Que el alternador está continuamente girando. En cuanto gire un poquito más y la onda naranja supere a la verde, pues ya cambiaremos de diodo, ya estará conduciendo el diodo de la W y a la vez enseguida el negativo también se hará la verde más negativa, con lo cual empezará a conducir el diodo que está conectado a V. Y así continuamente, en cada instante, están conduciendo un diodo de positivo y un diodo de negativo de forma alternativa. Pero independientemente de los diodos que estén conduciendo, siempre la tensión estará saliendo por el positivo. ¿Vale? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Vale? Para que lo veáis. Por ejemplo, yo sigo girando, el alternador sigue girando y vamos a suponer que ahora estoy aquí, por ejemplo. Vamos a suponer aquí, por ejemplo. Bueno, en este instante no, porque es lo mismo que antes. Vamos a ponerlo un poquito más para adelante, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Ahí. Estoy ya casi a 60 grados, ¿vale? 58 grados, vamos a suponer. Vale, pues en ese instante, ¿cuál es la tensión más positiva? Pues la tensión más positiva es la de la W, con lo cual el diodo que está conduciendo es el que está conectado aquí a W, ¿vale? Que sería este diodo positivo, la corriente viene por aquí, sale por aquí. Ay, esto lo he dicho mal, esto es por aquí, iría por aquí al positivo, perdón, ¿vale? A la batería que está aquí. Bueno, aquí no es que lo he dicho mal, simplemente que por aquí están los consumidores, ¿no? Por aquí también podría ir. Aquí iría a los consumidores y volvería, ¿vale? Y luego por aquí, volvería por aquí. ¿Y por dónde va? ¿Por qué diodo va a volver? Pues va a volver por el diodo que en ese instante esté conectado a la bobina que tenga la tensión más negativa, que en este caso es la verde, que es la U, ¿vale? Pues ¿qué diodo está conectado a la U? La U no, perdona, la V, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Qué diodo está conectado a la V? Pues este. Con lo cual esto vendría por aquí, pasaría por aquí y por aquí cerraría el circuito de nuevo. En ese instante, los diodos que estarían en conducción sería este y este central, ¿vale? Y al final, como digo, siempre la corriente estará saliendo por el borne positivo hacia la carga de la batería y hacia los consumidores, ¿vale? Con esto, pues consigo una corriente continua que tiene un pequeño rizado, que es inevitable que tenga un pequeño rizado, pero ya se acerca mucho a una línea recta y es ya muy aprovechable. ¿Vale? Y luego también tenemos los puentes rectificadores que tienen 9 diodos, ¿vale? Como este que tenéis aquí. Si os fijáis aquí, esto sería lo mismo, lo que pasa es que estoy incorporando 3 diodos extra que son los de excitación, que son estos de aquí, ¿vale? Y están en paralelo con los diodos de positivo, que son estos. Simplemente estos 3 diodos se aprovechan, se utilizan para la corriente de excitación. Eso lo veremos cuando os explique el regulador, ¿vale? Pero básicamente es eso. Parte de la corriente que se genera en el alternador se utiliza por aquí para excitar al rotor, ¿vale? Y que como esto es un electroimán, pues necesita recibir corriente para generar un campo magnético y poder alimentar ese electroimán y que se genere la corriente en las bobinas inducidas. ¿Vale? Pero por lo demás el funcionamiento sería exactamente igual. Lo que son los diodos de positivo y de negativo funcionarían igual, lo que pasa que aquí pues tienen 3 diodos extra, ¿vale? Que van hacia la lámpara testigo, que es esta de aquí, ¿vale? Y hacia el regulador electrónico.